Muy buenos días. Estamos frente a una nueva propuesta informativa que desarrollaremos para todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos. Estamos dándole apertura a esta primera emisión. Hoy es miércoles 18 de septiembre y hay, la verdad, que un escenario bien interesante en temas nacionales, temas internacionales, muchos de ellos vinculados a Venezuela, también información deportiva importante, apreciable, así que tenemos un buen compendio que desarrollaremos en principio en el resumen y luego, bueno, tendrán los detalles con los titulares y la presentación de las diferentes secciones o segmentos que tenemos en esta primera emisión del Noticiero de Televen y en otras también, por supuesto. Les agradecemos como siempre la audiencia. Está abierto el punto de contacto a través de la red social Instagram que ofrecemos a todos ustedes para canalizar sus mensajes e inquietudes. Y luego presentaremos las otras posibilidades que tienen ustedes de redes sociales para ver esta primera emisión y el resto de la programación de Televen, bien importante a través de su móvil, de su teléfono móvil u otras alternativas que siempre ofrecemos para todos ustedes. Entonces, comencemos a transitar sobre esta agenda del miércoles 18 de septiembre. Bueno, vamos a iniciar con lo que fue una actividad que estuvo en el seno del Poder Legislativo venezolano, una actividad donde se hizo una presentación, la hizo el ministro del Interior y Justicia, sobre el plan de desestabilización o plan terrorista que ha venido denunciando el gobierno, incluso con el propósito o la intención de atentar contra la vida del propio presidente de la República, de la vicepresidenta ejecutiva y otros altos funcionarios pues del gobierno. Eso es en síntesis lo que se ha venido manejando en los últimos días, sobre todo a partir del sábado, cuando ofreció en una rueda de prensa el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y ofreció detalles de lo que ellos manejan y han recibido como información de inteligencia, a la par de la detención de 3 estadounidenses, ya algunos pues desde días anteriores, y 2 personas de nacionalidad española y una persona de nacionalidad checa. Ayer informaba Cabello que había sido detenido un cuarto estadounidense al que le venían realizando un seguimiento, que al parecer había sido visto sacando fotografías de instalaciones petroleras, instalaciones eléctricas, y que esto todo forma parte, bueno, sencillamente del plan conspirativo o plan de desestabilización nacional con propósito de crear situaciones de violencia. Se insistió en que el gobierno español sí tiene que ver con esto. Recuerden que el gobierno español ha negado que los 2 detenidos tengan que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, pero Cabello decía que se buscaba, dentro de este plan, ubicar un centro de inteligencia europeo para que participara en esta acción que, según su criterio, es dirigida desde los Estados Unidos, y ese centro de inteligencia fue el español. Bueno, esto agudiza más las desavenencias y los conflictos y las contradicciones en la relación pues diplomática entre España y Venezuela. Ya veremos, porque hay otros elementos más que sumaremos dentro de este resumen. Pero a la par de lo que fue la presentación de Cabello, también se aprobó por unanimidad una resolución donde se insta ya se había anunciado antes, recuerden, donde se insta, se exhorta al Gobierno Nacional a que rompa relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el gobierno del Reino de España. Queda en manos del gobierno la evaluación, del alto gobierno queda la evaluación de si toma una decisión de este tipo que traería consecuencias muy particulares, no solo en la relación comercial, sino en ese vínculo que existe y esa conexión que existe entre España y Venezuela, sobre todo por el importante grupo de venezolanos que viven en aquel país y sus familiares. En ese sentido, bueno, hay que esperar entonces cómo se va a manejar esta situación. Los canales diplomáticos son los que en última instancia deben estarse moviendo para evitar que se registre la ruptura o sencillamente para que se tome una decisión que estimule el rompimiento de relaciones diplomáticas. Por cierto, ayer el canciller Iván Gil revelaba que había mantenido una conversación telefónica con su similar de España,
José Manuel Álvarez, para conversar sobre el tema de la detención. A solicitud, fue un contacto vía telefónica, a solicitud del canciller o del ministro de Asuntos Exteriores de España, para saber la situación real de estos españoles a quienes se les ha vinculado a este proceso conspirativo de desestabilización o con intención terrorista que ha denunciado el gobierno nacional. Pues a la par de ello también hubo algunas otras actividades. Álvarez, por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, se reunió con el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien está en situación de solicitud de asilo. No sé si se habrá formalizado, hasta ahora no hay una información, definida y precisa, pero bueno, estaban en esos trámites, pero lo recibió ayer. Como antes, también había sido atendido y fue recibido en el Congreso de los Diputados por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Partido Popular de España. En este caso hay videos, fotografías donde recorre pues la Cámara acompañado de Núñez Feijóo. También pues se conoció ayer que a través del Departamento de Estado y a través de su vocero Matthew Miller, que el responsable de la cartera de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que se llama Secretaría de Estado, pues había tenido había tenido contacto telefónico con González Urrutia y también con la líder opositora, María Corina Machado. Esto llevó al gobierno nacional, a través de la cuenta que tiene el canciller en redes sociales, a rechazar, a repudiar y a señalar que lo que se buscaba con este contacto de reconocimiento y de apoyo es repetir la historia de Juan Guaidó II. Es más o menos lo que señalaba, pero decía también el canciller Gil que el gobierno venezolano estaba preparado para responder a lo que denominó la brutalidad que se pretende internacionalmente. Por cierto, dentro de este mismo contexto internacional, destaca que ayer hubo un debate sobre la situación política venezolana en la Eurocámara. Hubo desavenencias también, hubo desacuerdos y esto pues detuvo la posibilidad de aprobar una resolución en apoyo pues al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia y pronunciándose además sobre el momento político que vive nuestro país. Esto se aplazó para mañana jueves. Allí saldrá una resolución que no parece ser que tendrá el propósito y la intención inicial, sino que probablemente sea matizada para que la situación no sea tan comprometedora para los países de la Unión Europea. Claro, se trata del Parlamento, que es otra cosa, e incluso si se aprueba una resolución dentro de la orientación que se pensaba al principio, es simplemente un exhorto a los países, a los gobiernos, para que tomen decisiones en un futuro. Tendría más o menos, como algunos han denominado, un propósito o carácter simbólico. Así que, bueno, eso es lo que se habla. Para el día de hoy, el Senado español sí va a aprobar, siguiendo la línea de lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados, una resolución con una nueva exhortación al gobierno de España para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. En este sentido, pues simplemente se trata de un trámite y, como ya se ha informado, no es obligante para el gobierno español hacer un reconocimiento de este tipo. Recuerden que la postura del gobierno de España ha sido, antes de hacer cualquier reconocimiento, que se conozcan las actas y que haya una observación independiente e imparcial que defina si las actas de las elecciones del 28 de julio son las ajustadas para definir quién pues es el ganador de ese episodio electoral. Para el Consejo Nacional Electoral venezolano, todo está definido. Fue Nicolás Maduro, ratificado esto y más su proclamación por la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hay dos recursos, recuerdo también, ante la Sala Constitucional, que se colocan o se van a presentar, si ya no se presentaron donde piden que se pronuncie y evalúe y revise la decisión de la Sala Electoral. Bueno, hay muchos ingredientes alrededor de todo esto, ¿no?
el tema como lo visualizábamos va a seguir, digamos, en la jerarquización de la opinión pública nacional e internacional. Hoy seguramente habrá nuevos elementos. Bueno, seguimos en este recorrido sobre la agenda. Ayer se presentó un informe crítico, cuestionador de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Se hizo una presentación con diversos aspectos donde se cuestiona al gobierno venezolano y a los organismos de seguridad. Y además se hace referencia a la detención de personas y la actuación de los organismos policiales y militares después de lo que fue el episodio del 28 de julio. El gobierno venezolano hasta ahora probablemente lo haga en el día de hoy, tal vez el fiscal o el Ministerio Público se pronuncien o la propia Cancillería. No ha dicho nada, pero hay que estar muy pendientes porque esa noticia ha repercutido no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional, con algunos pronunciamientos de líderes políticos de acá y líderes internacionales en este sentido. Bueno, otra noticia importante, atención venezolanos que quieren acogerse al parole humanitario, este instrumento que estableció el gobierno de los Estados Unidos para permitir la presencia por 24 meses, atención, de personas que quieran residir en aquel país hacia el futuro, ¿no? Esto con el apoyo de alguien que sirva, digamos, de soporte financiero. Pero lo que sí se aclara en el día de ayer es que este parole es, como tal, se estableció solo por 24 meses. Si la persona no busca, y esto va directo a los venezolanos que andan dentro de esta vía, alternativas antes que vence el plazo de 24 meses, si no busca alternativas para permanecer en legalidad en el territorio de los Estados Unidos, pues esas personas van a ser deportadas porque están ubicadas y el Departamento de Migración de los Estados Unidos les tiene el seguimiento, así que tienen que buscar salidas. Eso es válido también para los cubanos, nicaragüenses y haitianos que se han acogido por la decisión del gobierno de los Estados Unidos a este llamado parole humanitario, pero solo son 24 meses. Otra nota nacional importante tiene que ver con la apertura del nuevo año escolar. Ayer un comunicado de la Federación Venezolana de Maestros señalaba que casi 3 millones de estudiantes no van a poder incorporarse porque no hay condiciones o porque no pueden continuar sus estudios. Y eso es sumamente grave, gravísimo. A esto se suma el tema de la logística, de la infraestructura del Estado, como todos los años, de las escuelas y el tema de la situación laboral, de lo que reciben como salario los maestros que se dedican a tan noble actividad. Importante esto. En los temas internacionales, bueno, mundialmente repercute también el tema de las explosiones en Líbano y Siria sobre Vipers. ¿Los recuerdan, los llamados buscapersonas? Bueno, todavía se utiliza y parece ser que el grupo fundamentalista Hamas, Hezbollah, Hamas es en Gaza, en Hezbollah, que opera en el Líbano, su militancia y sus dirigentes utilizaban mucho esto, igual que en Siria. Bueno, se acusa a Israel de un ataque cibernético que hizo posible la explosión de decenas de Vipers que causaron hasta ahora la muerte de 9 personas y hay más de 3.000 personas heridas, casi 3.000 personas heridas, de acuerdo a lo que publica el Ministerio de Salud del Líbano. También en Siria hubo 4 personas, entre las 9, 4 personas en Siria. Así que es un tema que todavía Israel no se pronuncia en ese sentido, ¿no? Pero es un tema que ha cobrado fuerza y el grupo Hezbollah ha, planteado que habrá, pues, repercusiones por todo esto, seguramente situaciones de violencia adicionales a las que ya se generan. Nos venimos a América, concretamente a Colombia. El gobierno de Colombia paraliza las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Un ataque con explosivos a una base militar en el departamento del Arauca, pues hizo posible que ya no pueda seguirse este proceso de conversaciones que se ha desarrollado, por cierto, en buena parte en Venezuela. Hubo 2 soldados muertos, 27 heridos, pronunciamiento del presidente Petro, pronunciamiento de diferentes líderes políticos del gobierno de Colombia y no habrá más conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional porque sencillamente siguió en su ruta de la violencia, que es lo que se entiende de lo que es el pronunciamiento del gobierno de Colombia y también de líderes importantes en ese país.
Otra información también significativa es la sequía. Ayer informamos algo en el sur del continente, sobre todo en Brasil, en la Amazonia, y a esto se le suman los terribles incendios en el Perú. Se está pidiendo ayuda tremendamente porque son feroces las llamas. Con esta sequía tremenda que no ocurría desde hace aproximadamente 75 años. La sequía en Brasil es tremenda, los afluentes del río Amazonas en buena medida se están secando y y con los efectos que esto trae sobre la alimentación, sobre la fauna y sobre el ambiente en general. Así que bueno, producto del cambio climático, parece ser que va dentro de esa vía. Y en los deportes, pues nos encontramos con que surge el nuevo modelo de la Liga, de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones, es decir, el nuevo esquema con el que se van a desarrollar. Hay partidos hoy también y mañana. Ayer comenzó lo que llaman la liguilla. Hubo juegos interesantes, triunfos también interesantes, como el del Madrid 3-1, que no fue fácil para el Madrid, frente al Stuttgart de Alemania. Una goleada de 9-2 del Bayern de Múnich sobre el Dinamo de Zagreb de Croacia. Y también, pues, en este caso, el triunfo del Liverpool en Italia ante el AC Milan. Y otros partidos, Sporting de Portugal también triunfó en Lisboa frente al Lille de Francia. Así que hoy habrá más partidos, juegan varios. El jueves mañana juega Barcelona, el Atlético de Madrid y otros equipos importantes y relevantes de las ligas europeas. Bueno, y habrá mucho más en el segmento deportivo. Bueno.